jurisdiccional, en el campo político-administrativo, en el campo de la manifestación política, a nivel de libertad de expresión, generación de información, diarios, redes mediáticas, y empieza a moverse la rueda del poder. Claro que se ejerce. ¿Por qué? Porque cada vez que un ciudadano realiza uno de estos actos, realiza un acto de poder también. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a un juzgado y pido que se embarguen todos los bienes de determinados imputados en una causa penal, he inyectado posición de poder, lo estoy pidiendo y lo estoy exigiendo. Y cabe la posibilidad de que el juez lo otorgue o no. Pero desde luego el juez lo va a otorgar en función de esa posición de poder. Si yo, a través de una comisión ciudadana, me planto en una central nuclear y digo, mire, tengo aquí 4 o 5 ingenieros, venimos a ver que efectivamente la central nuclear no tiene rajas, ¿vale? ¿Nos deja entrar para verlo? No, no le dejo entrar. No, pero si es solamente para ver que no tiene rajas, para que usted pueda abrir la central nuclear. Ya, pero no le voy a dejar entrar, y si no se va bien a la policía. Y si a través de todos esos actos la ciudadanía a su vez empieza a montar acciones porque no le dejan ver la central nuclear, por tanto empieza a comunicar que es muy posible que haya rajas en la nuclear, claro, si no te dejan entrar a verlo, y empieza a mover ese mecanismo tan importante de la información, se empieza a ejercer el poder. La ciudadanía está presente. Y el tirano, digo por la traducción adecuada, quien ejerce el poder político en cada momento, ya no está contemplando una sociedad tan necesitada. Ya no son solamente necesidades lo que se le pide, ya hay una movilización y por tanto su conducta tiene que cambiar. ¿Cómo tiene que cambiar la conducta desde el punto de vista del tirano? Para que no contemple solamente las necesidades del ciudadano. Fijaos el planteamiento, estoy diciendo que la política no se centre solo en las necesidades del ciudadano, que no se centre solamente en eso. ¿En qué se tiene que centrar? En el contrapoder. Cuando te centras en el contrapoder ya no hay tanto problema. Me voy a centrar en que alguien controle el poder que yo tengo, que a ese a su vez le controle otro, que esto sea complicado, que no sea solamente lo que yo diga, que yo tenga que estar pendiente de los otros poderes que me contrabalancean. De hecho a esto le llaman los norteamericanos interbalance, o sea, una especie de balance mutuo, y ya no estoy yo pendiente solamente de lo que voy a quitar o no voy a quitar, o de las elecciones, sino de que lo que hago puede ser controlado por muchas instancias de poder, cada una con distintos cometidos. Una puede tener un cometido, por ejemplo, ejecutivo plenamente, de ejecutar decisiones de administración central del Estado, autonómica o local. Otra puede tener un cometido de resolución de conflictos. Otro puede tener un cometido de supervisión y regulación. Otro puede tener un cometido de inspección general, o de policía fiscal, o de policía de seguridad ciudadana, o policía alimentaria, o policía financiera, o policía tributaria. Todas estas figuras de las policías son fundamentales en un Estado, por cierto, a nivel de supervisión. Es decir, todo esto hace que el ejercicio del poder no se centre solamente en la necesidad, sino en la pulcritud del poder, en la forma de llevar a cabo ese desarrollo del poder. Cuando todo esto se empieza a mover adecuadamente, la política sale ya de ese para qué originario. El para qué sirve la política desde el punto de vista originario es: dame que tengo que satisfacer necesidades, que soy un particular, una ciudadana, un ciudadano. Digo particular porque es la terminología de la traducción del Genofonte. O yo puedo dártelo no porque soy el tirano. No, nos salimos de ahí. Abrimos un espacio mucho más amplio en el para qué. Entonces nos colocamos en un para qué que en cierto modo es mediático y en el que intervienen todos, porque en este asunto del para qué es muy importante el texto, lo que se dice. Es muy importante cómo se interpreta un programa electoral, cómo se interpreta la necesidad de unos ciudadanos, cómo vamos a interpretar la seguridad ciudadana, cómo vamos a interpretar la política tributaria, qué queremos decir con que todos contribuyan a los gastos públicos de acuerdo con su capacidad contributiva, y se genera un universo textual donde están interviniendo todos. El inspector de Hacienda interviene con plena autonomía porque es un contrapoder del ministro. El juez de lo contencioso interviene con plena autonomía porque es un contrapoder del inspector de Hacienda y de la Administración del Estado.
el legislador, porque es un contrapoder del Poder Judicial. ¿Ven el equilibrio? Hay un equilibrio. Ya no hay uno solo que lo pueda articular. Todos tienen que actuar autónomamente y por tanto hay que generar un universo de información entre todos. Cada uno interpretará de una manera diferente qué quiere decir política tributaria, que todos paguen impuestos según con el dinero que tienen. Claro, porque alguien puede decir, bueno, como tú tienes 100, vas a pagar de impuesto 10. Y como tú tienes 200, vas a pagar de impuestos 20. ¿Esto sería justo? Pues depende. Yo lo veo muy injusto, lo veo proporcional. Yo creo que tiene que ser progresivo. Si alguien gana 100, paga 10. Si alguien gana 200, paga 30. Porque tiene que ser progresivo. A más riqueza, más distribuye. Vamos a interpretarlo. ¿Quién manda la interpretación? Un despacho de Madrid. Hostia, pues estamos con el tirano de Hierón. No, vamos a mandar todos. Vamos a mover este temita entre todos. El inspector de Hacienda, el juez de lo contencioso, el ministro de Hacienda, la Unión Europea, la directiva comunitaria, el legislador, que intervengan todos. Y a su vez el ciudadano tiene que estar presente con una plataforma por la progresividad del impuesto, por ejemplo. Que no conozco ninguna, puede que las haya, a lo mejor no me he metido a fondo. Pero el ciudadano tiene que estar ahí a pujar por su interpretación. No solamente diciendo, cóbrame poco. Cóbrame pocos tributos porque soy muy rico. O diciendo, cobra mucho a otro, que yo soy muy pobre. No, no puede ser tan sencillo. Si es tan sencillo, estamos arruinados como sociedad. Ese es el aprendizaje fundamental respecto del poder. El poder del para qué sirve la política no es un Podemos. No es verdad. Es Podemos. Queremos, necesitamos. No estamos dispuestos a que se mantenga este tipo de organización. Vamos a movilizar estas formas de ejercicio del poder político y del ejercicio de la presencia política de los ciudadanos con toda esta batería de medidas. No vas a limitarte a generar políticas desde el gobierno y yo las voy a aceptar sin más. No, no, no. Es todo un laberinto de conductas, es todo un laberinto de acciones que en el día de hoy están en manos fundamentalmente de los necesitados del Hierón, de los ciudadanos y ciudadanas que han caído en la trampa de interpretar que el estado del bienestar era una cosa que caía del cielo y que ellos no tenían nada que ver, sino que solamente lo facilitaba el tirano. Somos un problema para toda Europa. Toda Europa está a favor de esto que yo estoy planteando. No estoy planteando aquí nada, si es que no estoy planteando ninguna revolución, si es que esto es sencillamente adáptese a lo que pasa al norte de los Pirineos, adáptese a lo que pasa en las Islas Británicas, adáptese, oiga, ya está el informe Greco, la Comisión Europea, el Consejo de Europa, así, adáptese, no puede seguir así. No puede haber 15, 20 despachos que manejen el país, tiene que haber equilibrio de poderes. Por otra parte, el corrupto en España está muy expuesto. Está muy expuesto. Yo, gracias a la intervención de ACESE, di una conferencia tal día y en 72 horas estaba allí el ministro como un mandado, dando explicaciones porque está fuera de juego, y no dio ninguna, porque no tenía ninguna que explicar. No digo ya comparecer conmigo ante los medios y que nos pongamos a hablar del déficit de la tarifa eléctrica o con alguno de los ingenieros o personas que a nivel técnico conocen esto a un nivel muy elevado. Es decir, quedarían ridículo. Es decir, la exposición a la que se ha llegado es muy elevada y ese nivel de exposición, es decir, el tema de las preferentes, ¿qué clave tiene? Pues que los preferentistas están todos dispersos, que hay 400.000 afectados y van 10 por allá, 20 por aquí, 100 por allá, 2.000 por allá. Pues eso es una cuestión de organización de la ciudadanía, de los afectados, es así de sencillo. Lo que tienen que hacer es vincularse, crear plataformas y empezar a apretar. Eso ya no es un tema solamente de mala gestión bancaria. ¿Por qué no se reapertura causa Blesa? Hombre, es que solamente hay un sindicato de la extrema derecha que mantiene causas populares. ¿Y eso de quién es culpa? Hombre, pues también tendrán algo que ver la
las asociaciones, los sindicatos, los mediadores. Es decir, claro, todos tienen que ver. Lo que yo digo es que desde el punto de vista de la sociedad, de las ciudadanas y ciudadanos, tiene que haber un cambio, tiene que haber una matriz diferente como la hay en Islandia. Vamos a ser sinceros, ¿qué se creen? ¿Que los banqueros están en Islandia en la cárcel porque llegaron un día y dijeron, hola, ¿qué tal? Oiga, mire, que yo quiero ir a la prisión, que lo he visto y me he dado cuenta. Es una presión de la ciudadanía brutal, es una presión tremenda de todos los islandeses. Claro, todos los islandeses la han liado. ¿Qué creen que pasaría con un banquero que ingresara en prisión en condiciones de gestión bancaria que haya llevado el país a pique? ¿Qué creen ustedes que salía a las 3 de la tarde saludando a medio mundo allí, tal y cual? ¿Qué va? En Gran Bretaña salía a las 3 de la madrugada en un furgón con cristales negros y tirando cosas contra el furgón porque había gente que se había enterado y tienen que irse del país. Claro que tenemos que tomar conciencia de qué somos y de qué queremos ser. Hay que querer, hay que tener decisión, hay que tener intención. No es un tema del verbo poder, que no es así, es mucho más. Hay que movilizar algo que es mucho más. Esa intención focalizada resuelve. Hombre, no va a resolver en 2 meses, pero es muchísima la debilidad, porque todas las causas de corrupción están documentadas. Y no van a empezar a arder los ayuntamientos, pueden arder 2 o 3, pero no va a arder el país. No vas a empezar a quemarlo todo, el Banco de España no va a empezar a arder para que desaparezca la documentación, no le van a meter fuego. El Windsor ya ardió. Vale, pero ¿cuántos rascacielos han ardido?